El Señor ha puesto en mi corazón esta semana un tema que es muy amplio y que no se va a agotar con lo que digamos aquí hoy, pero que sí que el Señor me hablaba a mi corazón para que pudiese meditar esto con vosotros, conjuntamente con vosotros. Me gustaría, si podéis poner la presentación, hay una primera imagen que es el título que le he puesto a la predicación esta mañana, dice «Los hijos valientes del reino». Y todos los que estamos aquí en esta mañana somos o tenemos el potencial de llegar a ser hijos valientes del reino de Dios. Y hay un texto que me gustaría que leyésemos todos juntos. Dice, les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en las ramas. Bueno, ¿por qué una reflexión bíblica sobre lo que es el reino de Dios? Hoy vamos a hablar acerca del reino de Dios. Pues porque Jesucristo, nuestro Señor, en todo el tiempo de su ministerio aquí estuvo hablando acerca del reino de Dios y estuvo viviendo y estuvo siendo ejemplo de lo que era tener los valores del reino de Dios. Así que si Jesús es la persona a quien nosotros hemos confesado, Jesús es la persona con la que tenemos una relación personal, es bueno que sepamos acerca del reino de Dios que él predicaba. Ahora bien, ¿qué es el reino de Dios? Y si pasas a la siguiente, hay una imagen, dice, no hay una definición como tal en la Biblia, y es verdad, no encontramos en la palabra del Señor, podéis buscar del derecho y del revés, pero no encontramos en ningún lugar una definición de concepto, una definición académica o científica que diga, el reino de Dios es, tal y tal y tal. No lo encontramos de ninguna de las maneras, ¿no? Pero sí que encontramos muchas expresiones del Señor Jesús diciendo, porque el reino de los cielos es semejante a, porque el reino de Dios es como, y poniendo muchas comparaciones. Aproximadamente unas 125 veces aparece en los evangelios Jesús utilizando esta expresión, con lo cual es importante que nosotros sepamos de qué va. Y para poder ver exactamente cómo Jesús utiliza esta expresión y qué implicaciones tiene para nosotros, me gustaría que supiésemos también cuál es la idea que Jesús tenía del reino de Dios. ¿Cuál es la idea que él tenía? Porque conocía la historia del pueblo de Israel al que él pertenecía y porque conocía también las Escrituras. Así que vamos, si pasas a la siguiente, vamos a hacer un poquito de historia. Ahora, vamos a ver un poquito de historia. Es muy sencillo. Aunque la expresión reino de Dios hemos dicho que no aparece como tal definida, sí que en el Antiguo Testamento tampoco aparece como tal, pero vemos que la fe del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, es decir, el pueblo judío, los hebreos, Israel, tenían una idea clara de que Dios era su rey. Y sobre todo esto, con Abraham y con Isaac y con Jacob, tenían claro que Dios era su Dios. Pero es a partir especialmente de que el pueblo de Israel sale de Egipto, recordáis, muchos años de esclavitud, muchos años recibiendo el yugo, siendo oprimidos por otro rey, Faraón, un tirano, y ellos clamando a Dios, y Dios se convierte en su rey, ¿sabéis cómo? Liberándolos, haciéndolos pasar por el Mar Rojo, ¿verdad? Y dándoles un acto de liberación militar, hundiendo a los carros de Faraón, al pueblo de Faraón que los había oprimido en el Mar Rojo y liberándolos. Y esto es especialmente importante. En Éxodo capítulo 15 hay una expresión de acción de gracias de los israelitas, allí dándole gracias al Señor, porque Señor, tú nos has liberado de los carros, de los caballos, nos has hundido en la mar y nos has librado y ahora somos tus hijos y queremos servirte. Y dice el versículo 18 del capítulo 15 de Éxodo, el Señor reina por siempre y para siempre. Y esa es la experiencia del Antiguo Testamento. A partir de ahí sellaron un pacto en el monte Sinaí, donde Dios le dijo, vais a ser para mí ahora un reino de sacerdotes para siempre. Y ellos se comprometen. El Señor dice, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi nación, ¿no? Y el pueblo de Israel, bueno, va con subidas y con bajadas en la vida, pero siempre teniendo a Dios como su referente, teniendo a Dios como su rey. Especialmente el momento de más apogeo es cuando David es el rey de Israel. David, el hombre que tenía un corazón conforme a Dios y que a pesar de que tuvo altos y bajos, pero
dirigió al pueblo de Israel como si el Señor mismo lo estuviese dirigiendo, de tal forma que muchas veces está diciendo en la palabra del Señor: Señor, ¿cuándo restaurarás el trono de David, el reino de Israel, a este pueblo, a Israel? Porque aquel reinado de Dios sobre el pueblo de Israel con David fue lo máximo, el máximo apogeo del reinado de Dios sobre el pueblo de Israel. Y a partir de ahí todo fue de mal en peor. Si recordáis, su hijo Salomón cargó con muchos impuestos al pueblo. Cuando murió se dividió el reino de Israel, el reino del norte, el reino del sur, y empezaron a ver, aunque había algunos reyes que fueron más o menos buenos, pero en realidad hubo mucha decadencia, mucha opresión, de tal forma que el pueblo de Israel experimentó lo que era precisamente vivir no bajo el reino de Dios, sino vivir bajo el reino de los que no creen en absoluto en el Señor. Y entonces estuvieron dominados por las potencias de aquella época, por los asirios, por los babilonios, por los medopersas, por los griegos, por los romanos, años y años y años y años y años siendo dominados por alguien que no era su rey de verdad, el rey de Israel. Y los profetas estuvieron advirtiendo y señalando siempre: es verdad, ahora no estáis de alguna forma siendo el reinado del Señor, pero un día vendrá el rey. Dice Daniel capítulo 7: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es decir, el pueblo de Israel, por los profetas, iba siendo estimulado, iba siendo llamado a poner la esperanza en Dios, porque un día Dios va a volver a reinar. Y era lo que había en su corazón. Pasaba el tiempo y después de muchos años de vivir bajo, como decía, bajo imperios, bajo reinados que no eran el reino de Dios, llega el siglo I, llega el momento del tiempo y aparece un profeta diferente. Después de muchos años de no recibir la voz de Dios, aparece un profeta, Juan el Bautista, dice la palabra del Señor, uno que se parecía a Elías porque se vestía con piel de camello, porque habitaba en el desierto, porque bautizaba a la gente, y la gente dijo: este es como un nuevo Elías, y ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento que vendría un nuevo Elías. Y este Juan el Bautista dice en Mateo capítulo 3: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así que todo está predispuesto. Si pones la siguiente imagen, Juan el Bautista anuncia que el reino de los cielos se ha acercado y resulta que viene Jesús de Nazaret, irrumpe en este mundo. La imagen que hay es de una película, de una serie de televisión que a mí me gusta mucho, se llama The Chosen, y habla acerca de Jesús, y es muy interesante, y me gusta ilustrarla muchas veces cuando habla acerca del Señor Jesús, aunque no hay que fijarse en las imágenes, por supuesto, pero viene el Señor Jesús. ¿Y qué es lo que hace cuando Jesús hace su primera aparición pública? Jesús es criado, ¿verdad? Él es el enviado del Señor, nace por el Espíritu Santo de María, y durante su infancia él va aprendiendo de las Sagradas Escrituras, pero cuando llega el momento de mostrarse públicamente, ¿qué es lo primero que dice el Señor Jesús? Lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice que después de que Juan el Bautista, ese que había anunciado que vendría Jesús, fue encarcelado, dice que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que el mensaje de Jesús suena muy parecido, rima mucho con lo que decía Juan el Bautista. El reino de Dios se ha acercado. Jesús decía: el reino de Dios se ha acercado. Pero Juan el Bautista es como si dijese: el reino de Dios se ha acercado, pero porque está cerca. Pero no soy yo, estoy preparando el camino del Señor, vendrá otro. Y Jesús es como si dijese: el reino del Señor se ha acercado porque ya está aquí. El reino de los cielos ahora, el reino de Dios ahora está aquí. En el Antiguo Testamento muchos habían dicho: el reino es eterno, vendrá el Mesías. Jesús dice: el reino se ha acercado, el reino está aquí. Y lo primero que hemos de entender si pasas a la siguiente imagen, creo que está aquí, he puesto el texto, lo he puesto aquí en verde, lo primero que hemos de entender para entender bien cosas acerca del reino de Dios, fijaros, dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. La puerta de entrada al reino de Dios es arrepentirse y convertirse al Señor. No perteneces al reino de Dios por ser judío. No pertenecemos al reino de Dios por ser personas que tengamos cierto reconocimiento, cierto prestigio. No pertenecemos al pueblo o al reino de Dios, no pertenecemos por el hecho de
de estar más cerca de Dios, porque yo soy anciano y vosotros sois ovejas, o yo soy pastor, o porque el Papa es el Papa de Roma y él está más cerca. No se pertenece al reino de los cielos por la jerarquía, ni por las estructuras, ni por la etnia, ni por de dónde vengo. No, se pertenece al reino de Dios solamente si nos arrepentimos y si creemos en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Si hay una relación personal con Jesús. Sin eso no es posible entender, ni tan solo conocer nada, ni captar nada de lo que significa el reino de Dios. Así que si muchas veces hablamos con personas de la calle acerca del reino de Dios que no conocen a Jesús, tal vez no entiendan nada, porque es necesario primero conocer al Señor para entender bien. Y el reino de Dios se manifiesta... En el reino de Dios se manifiesta en el mensaje de Jesús y en la forma de vivir de Jesús. Si pones la siguiente, esta frase la comentábamos en la reunión de oración esta semana. Es una frase que me ha impactado mucho y no es una frase bíblica, pero fijaros lo que dice: las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Y podríamos decir que Jesús cumplió al 100% esto. Las palabras de Jesús convencían a las personas, pero su ejemplo arrasaba absolutamente. Y el mensaje del Señor Jesús, sus palabras y su ejemplo, lo que hizo, cómo se relacionaba con las personas, los milagros que hizo, las resurrecciones, cómo echó fuera a los demonios de las personas, todo eso nos habla de cómo debe ser el reino de Dios, cómo es el lugar donde Dios domina, gobierna y rige con autoridad. Pero vamos a centrarnos esta mañana solamente en el mensaje, no tanto en lo que Jesús hizo, aunque también veremos alguna pincelada, sino en cómo Jesús explicaba acerca del reino de Dios. Y si pasas a la siguiente, creo que esta es bastante ilustrativa. El mensaje del reino de Dios en las personas provocaba dos tipos de reacciones, muchas veces contrarias. Unos lo recibían con un entusiasmo y con una alegría desbordante que, Señor, yo te sigo y voy donde tú ibas. Y se trasladaban del lugar a donde el Señor sabían que estaba hablando, lo seguían porque les entusiasmaba el mensaje del Señor Jesús. Y sin embargo otros lo que hacían era rechazar frontalmente y completamente al Señor Jesús. Y esto es un misterio. Dice Marcos 4 y versículo 11, y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Estoy leyendo en Marcos capítulo 4 y versículo 11. Dice también en el versículo 30, bueno, dice después también, voy a leer el 11, pero el 12 también. A vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera todo es presentado en parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Y dirá el versículo 33, del mismo Evangelio de Marcos capítulo 4. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra según podían escuchar, y sin parábolas no les hablaba. Es decir, que hay un misterio del reino del Señor. Si pasamos a la siguiente, había puesto una imagen ahí en cuanto a ese misterio, pero si pasamos a la siguiente, es que el Señor nos habla por parábolas. Eran las herramientas que el Señor utilizaba, unas herramientas didácticas. Es la forma del lenguaje como el Señor hablaba a las personas. Y hay ese misterio de que había cuestiones escondidas. Es una herramienta para entender el profundo significado de lo que es el reino de Dios. Y las parábolas no dejan de ser ilustraciones. No dejan de ser metáforas, ilustraciones, pero que tienen como un doble sentido, una doble finalidad. Y si vamos a la siguiente transparencia, a la siguiente imagen, un poco lo ilustramos aquí, ¿no? Por un lado, la doble finalidad es que para algunos es revelador cuando escuchan las parábolas del Señor, pero para otros se esconde el significado del Señor. Y esto es contradictorio, o una aparente contradicción, ¿no? En un sentido revelan cosas de la voluntad del Señor, en un sentido esconden cosas. O sea, algunos cuando leen las parábolas reciben luz, se les aclaran lo que significa el reino de Dios, pero otros se esconde lo que significa el reino del Señor para ellos. Y la idea es que cuando uno se acerca a las parábolas del Señor, cuando uno se acerca al Señor Jesús con un corazón duro, con una idea de voy a ver lo que dice Dios, lo que dice Jesús, y voy a pasarlo por el tamiz, voy a pasarlo por el filtro de mis ideas, y voy a ver realmente si esto es correcto o no es correcto, ahí el Señor, por parábolas, esconde el significado. Sin embargo, cuando uno se acerca con un corazón abierto, con un corazón sincero, con un deseo de decir, Señor, estoy en esta situación, necesito que tú me ayudes, necesito entender, entonces las parábolas se vuelven claras, meridianas, y podemos entender el mensaje que Dios quiere enseñarnos, ¿no? Y se percibe realmente el sentido de las parábolas que Dios dice, el reino de los cielos es semejante a, y va diciendo, ¿no? Así que
Esto es muy interesante, pero hay un punto, y con esto acabo la parte más didáctica, por decirlo así, que es para entender las parábolas. Si vamos a la siguiente, hay una clave, hay un punto interesante para entenderlo. Las parábolas cuentan una historia sacada de lo cotidiano de aquel momento, de los pescadores, de la agricultura, del pueblo. El Señor ilustraba con situaciones de lo que era normal y cotidiano en aquellas épocas, ¿vale? Pero en medio de la ilustración, cuando Jesús está explicando, se produce algo, hay como un clic, hay algo que de repente la historia que parece muy normal, ostras, deja de ser normal y pasa a ser como extraordinaria, ¿no? Lo normal sería que pasase esto, pero pasa esto otro. Y eso es importante que lo sepamos identificar para entender bien qué es lo que el Señor quiere enseñarnos sobre el reino de Dios en relación a nuestra vida. Jesús pone la vida patas arriba. Jesús puso en su momento, delante de los fariseos, de los escribas, delante del pueblo, puso la vida al revés de cómo la entendían. Y las parábolas presentaban al mismo tiempo la vida tal como era, lo que sucedía, pero también la vida como tendría que ser desde la perspectiva del Señor. Y las parábolas contrastaban lo que era normal, o lo que se había convertido en normal, con lo que sería ideal, con lo que Dios querría hacer en este mundo. Normalmente nos hemos acostumbrado a ver la realidad cotidiana que nos rodea como normal. Y hablo de nosotros, vemos las noticias y vemos cosas que pasan y, bueno, esto es lo normal. Y no, bajo la perspectiva de Dios, esto no es lo normal. Lo normal o lo ideal es la perspectiva que el Señor tiene sobre cada una de las cosas, ¿no? Por lo tanto, el que lee o escucha el mensaje del Señor, el que lee o escucha las parábolas del Señor que hablan del reino de Dios, entendemos realmente el significado si por una parte nos damos cuenta de que habla de cosas de la vida, pero por otro lado nos damos cuenta de que podría ser de otra manera. Podría ser de otra manera si el Señor Jesús actuase en mí y actuase en general en el mundo, ¿no? Y las parábolas, si vamos a la siguiente imagen, nos presenta dos ideas fundamentales. Nos presenta que Dios es diferente. El reino de Dios apunta precisamente a eso, que la imagen que tenemos de Dios es diferente a la que siempre hemos tenido, a la que siempre se nos ha explicado, a la que la religión y las personas han querido entender. Dios es diferente. Pero apunta a una cosa más, si pasamos a la siguiente, es que Dios te ve diferente a cómo tú te ves. Dios te ve diferente. Y las parábolas insisten en eso, la imagen de Dios y la imagen de las personas. Y si tomamos conciencia de lo ideal de Dios y de lo ideal de nosotros mismos, entonces estaremos en disposición de tomar buenas decisiones y de seguir estableciendo el reino de Dios. Vamos por un momento a la de atrás. La de Dios es diferente y la vamos a dejar aquí un poquito porque algunos ejemplos claros. Estamos hablando mucho de parábolas, pero ejemplos muy concretos. La parábola de los talentos, Mateo 25. No la vamos a leer, pero os hago un recordatorio rápido. Está el Señor explicando y diciendo que el reino se asemeja a un hombre que se tenía que marchar lejos y que cogió a las personas que conocía y les dio talentos. A uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1 porque conocía a aquellas personas, ¿no? Y se marchó lejos y luego vino y dijo, a ver, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis producido con estos talentos, ¿no? Y ahí lo que hay es un cambio de la imagen de Dios que había en aquella época, de que era un Dios que amenazaba, un Dios que controlaba, un Dios que vigilaba constantemente, que mete miedo, como un gran hermano, ¿no? Y la parábola nos habla de que Dios es un Dios en el cual se puede confiar. El que sufrió la pérdida de un talento fue aquel que dijo, yo te conozco, que eres un Dios que siegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, y tuve miedo y escondí el talento y aquí te lo entrego otra vez. Y el Señor se enfada, ¿no? Y hay unas consecuencias, ¿no? Pero ese es el punto, esa es la clave de lo que no es normal en el relato, ¿no? Porque aquel hombre, pensando en una idea equivocada de Dios, le bloqueó por completo y le inutilizó, lo inhabilitó para poder trabajar en lo que Dios le había dado y poder, en la que aquella persona le había dado, aquel dueño le había dado, y poder rentarlo y poder multiplicar aquel talento. Sin embargo, aquellos otros que recibieron talentos de parte del Señor, que captaron bien la esencia de Dios, que vieron como Dios es un Dios en el cual
se puede confiar porque Él confía en mí. Dios me entrega, me regala cosas, me regala talentos para que yo los utilice. Y no me regala talentos, dice que a cada uno le dio según su capacidad. Es decir, Dios no me va a dar cosas que no puedo hacer. Dios me regala cosas y yo con eso, pues como confío en el Señor, como sé que Dios es un Dios amante que me ama, yo lo voy a invertir y lo voy a producir. Así que cambia la visión de un Dios que amenaza a un Dios en quien se puede confiar. La parábola del hijo pródigo, que la hemos escuchado muchas veces, antes Tope la ha mencionado, ¿verdad? Y hay mucha enseñanza allí, la podemos leer y cada vez que la leemos el Señor la palabra es tan eficaz y tan viva que sacamos enseñanzas diferentes, ¿no? Pero la parábola del hijo pródigo está en un contexto en el que los escribas y los fariseos, viendo a Jesús cómo comía con publicanos y pecadores, les contó las siguientes parábolas. El reino de Dios se asemeja y habla de la oveja perdida, habla de la moneda perdida, y habla de los hijos perdidos. Lo que pasa es que nosotros le hemos llamado pues, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Pero en realidad son los hijos perdidos, ¿no? Y ahí presenta o nos hace la idea de cambiar la imagen de un Dios que rechaza a los perdidos por un Dios que no solo los recibe, sino que los busca, los echa de menos. Y cuando tú vas leyendo la parábola vas viendo, bueno, esto más o menos es normal, hasta que de repente hay también un clic, hay una clave, hay un corte que se da en la imagen normal. Y lo que es anormal es que el hijo, después de habérselo gastado todo, despilfarrado, él por su propia decisión ha querido, padre, ahí te mueras y me voy y tal. Cuando el hijo vuelve, lo que no es normal es lo que hace el padre, ¿no? Que es, sale corriendo, lo abraza, lo viste, le da un anillo, le regala lo mejor, le hace entrar en una fiesta. Eso es lo que era completamente distinto y diferente, ¿no? Y es precioso. O la parábola de los obreros de la viña, aquel hombre que dice, bueno, necesito obreros a mi viña, vengo aquí, venga, ¿quién quiere trabajar? Y les reparte dinero, ¿no? Ahí les reparte trabajo. Unos que vayan a mi viña a trabajar y luego va más tarde. Dice, habla de la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. Va a diferentes horas del día y va contratando obreros. Y unos trabajan muchas horas y otros trabajan apenas una horita. Y cuando el Señor va a pagarles, les paga a todos como Él quiere. Y el que había trabajado más pensaba, oye, yo me merezco más. Y cuando ve que cobran otros como él, piensa, ostras, ¿esto qué es? Y ahí está de nuevo el clic, el cambio. Es decir, el cambio de la imagen que significa en el reino de Dios. Dios no es un Dios que nos paga según nuestros méritos. Dios es un Dios que paga según la generosidad y la bondad que hay en su corazón. Y a veces nosotros nos hemos puesto como entendiendo a los jornaleros aquellos, no, oye, jolines, es que yo he trabajado más, es que yo quiero más. Pero ¿a ti qué? Le dirá el Señor Jesús a Pedro después, ¿no? Si yo quiero cuidar. Es decir, a veces pensamos que nos dejamos llevar por el principio, de alguna forma, de correspondencia entre lo que he trabajado y lo que merezco. Pero Jesús no se rige por este principio. Dios, en el reino de Dios, no funciona así las cosas. En el reino de Dios funciona la gracia, el regalo, la bondad, el amor que Dios tiene a todos y puede pagar como le plazca. Y esto es algo interesante, ¿no? Vamos a la siguiente imagen, la que habíamos puesto, en cuanto a que Dios nos ve diferente. Así que las parábolas nos presentan a un Dios diferente, pero también nos ponen delante de un espejo a nosotros, hermanos y hermanas. Nos pone delante de un espejo. ¿Y sabéis qué descubrimos cuando leemos las parábolas y vemos a qué es semejante el reino de Dios? Descubrimos que no somos tan guapos como nos parece. Descubrimos que somos peor de lo que muchas veces pensamos. Algunos dicen que no es una parábola, es una historia, pero es la historia o la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Yo por las formas de ser, creo que se trata de una parábola, pero esta parábola es un hombre que es rico y que tenía de todo y que a su puerta mendigaba un hombre, pedía limosna. Y aquel hombre estuvo toda su vida allí hasta que realmente llegó un día que murió. Y luego llegó también el rico la hora de su muerte y murió también. Y cuando está en el cielo, pues él le pide a Abraham, ¿no? que vaya y que permita que vaya alguien a explicarle a su familia que, oye, que el cielo es verdad, que existe, que Dios existe y que cambien su actitud en la vida para que no estén donde él está, porque él está en un lugar de tormento. Él ha recibido el castigo o el justo retribución a su vida, ¿no? Pero el punto, la cuestión ahí, es que el hombre pone de manifiesto, aquel hombre rico pone de manifiesto que su actitud, que no había sido mala del todo, si me permitís, con aquel hombre, porque no lo había echado de allí, le había permitido estar en su finca, le había permitido estar en su puerta. Tampoco pone que lo hubiese tratado mal, que lo hubiese pegado, no, simplemente que estaba allí y ya está. Pero eso demuestra que la indiferencia, que la insensibilidad,
que la falta de compasión muchas veces, aunque no haga yo nada malo, eso se convierte en algo que hace violencia en mi vida. Y la imagen que tenemos del ser humano muchas veces, cuando leemos estas parábolas, nos interpela, nos llama a nosotros para que nosotros veamos qué papel ocupamos ahí en esa, ¿no? Y muchas veces nuestras convicciones, que a veces son buenas, son cristianas, resulta que chocan con la realidad de que somos o insensibles o indiferentes. Y eso debería hacernos pensar. La parábola del buen samaritano también, ¿verdad? Aquel levita, aquel sacerdote que viendo a un hombre que ha sido golpeado pasan de largo porque pues, no podían mezclarse, ¿no? Y viene el samaritano, que era el despreciado, la lucha que había con los judíos, y es el que se apiada de aquella persona. Y va en la misma línea, ¿no? En la idea de que lo fundamental, en cuanto a que Dios nos ve diferentes y nos llama para que nosotros nos veamos diferentes también, es que nos dejemos interpretar también por las parábolas, ver qué papel tenemos en el reino de Dios, y que los valores del reino, como la sensibilidad, la compasión, nos cambie la mirada y nos transforme nuestra disposición y nuestra manera de actuar. Vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí llegamos ahora al punto de la imagen que está relacionado con la parábola que hemos leído al principio, la de la semilla de mostaza, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo se extiende el reino de Dios. Cómo esos valores del reino de Dios, de ver a un Dios no como el que nos han pintado, no un Dios como el que la religión a veces nos ha querido ver, sino el Dios que se muestra en la palabra, el Dios que es cercano, misericordioso, que es amoroso, que no rechaza a las personas, sino que da segundas oportunidades. Y no solamente eso, sino los valores que nosotros hemos de tener. Eso, ¿cómo se expande, cómo se extiende? Bueno, la gente, cuando vino el Señor Jesús, después de muchos años de opresión, el pueblo de Israel esperaba que el Mesías, ese reinado que los profetas habían dicho que vendría un día, la gente esperaba que vendría una irrupción del reino de Dios violenta, que vendría una irrupción total y completa y que lo transformaría absolutamente todo, pero desde un punto de vista físico, que vendría a caballo y que expulsaría a los romanos y que sería un reino impuesto a la fuerza, ¿no? por el poder de Dios, ¿no? Pero, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que Jesús sí que propone cambios radicales. Jesús propone que nos transformemos radicalmente. Pero apunta también a que el reino de Dios se extiende más como un proceso. Y es lo que está hablando esta parábola, ¿no? Una cosa pequeñita, una semilla pequeñita, va creciendo, crece y crece y crece, hasta, dice la parábola, hasta hacerse un árbol y donde los pájaros pueden venir y hacer nido en ella, ¿no? El mensaje de Jesús va a ser que el reino de Dios ya está aquí, Él ya ha venido, ya estaba aquí, el reino del Señor, pero aún no se ha establecido de manera completa. En teología decimos el ya, pero todavía no, ¿no? Ya somos salvos, pero todavía no somos salvos del todo. Es decir, salvos sí, pero todavía no somos perfectos y todavía el Señor nos va transformando. Lo mismo con el reino. Ya pertenecemos al reino de Dios, pero aún no disfrutamos por completo del reino de Dios hasta que no estemos en la presencia del Señor, ¿no? Y este reino es como una semilla de mostaza que se va creciendo, extendiendo, expandiendo hasta llegar a ser un árbol grande. Su crecimiento es progresivo. El crecimiento del reino de Dios es poco a poco, no hace ruido, no se escucha, pero se va extendiendo sin pausa. Y no va a manifestarse de repente, seguramente, pero va a ir creciendo como una incursión poco a poco. Dirá también en Marcos capítulo 13 que les contó una parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Y los que aquí habéis trabajado con levadura y hacéis pasteles tan ricos y demás, sabéis, ¿no? Que en la harina, con los huevos, ahí mezcláis y ponéis un poquito de levadura química de esta, que seguro no tendrá nada que ver con la levadura más natural que utilizaban, pero tú pones un poco de levadura esa, lo tapas, lo guardas, esperas y al cabo de un rato eso lo ha invadido absolutamente todo, ha crecido todo, ha doblado el volumen, ¿no? Así es el reino del Señor. Al final lo alcanzará todo, al final lo conquista todo, ¿no? Cuando hemos cantado esta mañana, ¿no? Uno hay que tomó mi lugar en la cruz. Y cuando estaba redactando las notas del mensaje estaba pensando, la última Pascua del Señor, Viernes Santo, que nosotros celebramos la Semana Santa hace relativamente poco, ¿no? El viernes de Pascua, cuando el Señor Jesús moría en la cruz del Calvario, completamente solo, abandonado por todos, cumpliendo lo que la palabra del Señor dice en Deuteronomio, que era un maldito, y por lo tanto
nadie había defendido su causa. ¿Sabéis lo que parecía? Si lo lees así, parece que el proyecto del reino de Dios, muerto, fracasado, no ha servido para nada. Mucho hablar del reino de Dios, Jesús, de cómo hemos de entender al nuevo Dios o a la nueva visión de Dios, de cómo hemos de poner nosotros, pero eso no ha servido para nada. Ha fracasado. Pero la muerte de Jesús no fue la historia del fracaso del Señor, no fue la historia del fracaso del reino de Dios, sino precisamente la demostración de su triunfo y de que el reino de Dios sigue creciendo, sigue creciendo. Hoy estamos aquí fruto de que hubieron personas que escondidos no quisieron saber nada de Jesús, pero cuando el Señor Jesús resucitó y lo vieron, dijeron: yo quiero pertenecer al reino de Dios y yo voy a hacer lo que sea necesario. Y como hijos valientes del reino de Dios fueron hablando, predicando y extendiendo la palabra del Señor y extendiendo el reino del Señor y extendiendo los valores del reino de Dios. Y el reino de Dios se sigue extendiendo hoy por medio de nosotros, por medio de su iglesia. Que el crecimiento del reino de Dios, al que como iglesia local, aquí, los poquitos que somos esta mañana aquí en la calle San Jerónimo, estamos contribuyendo, permita que haya otros que vengan y aniden en nuestras ramas. No en las nuestras, sino en las ramas del reino de Dios. Que permitamos extendernos de tal forma como la simiente de la semilla, como ese arbusto gigante, como ese árbol grande, que permitamos que otros puedan venir también y conocer los valores del reino de Dios y conocer al Señor Jesús. Ya para concluir, bueno, no sé dónde está, pasa a la siguiente, sí, esta es la última, ¿no? Esta sería la frase que dejo para finalizar, ¿no? Seguimos en el proceso de ser transformados como hijos valientes del reino. Pero ya que hemos leído y meditado sobre la pequeña semilla de mostaza, hemos preparado un regalo. Me gustaría, Juana, si lo puedes repartir. Hemos preparado un regalito para que os llevéis cada uno de vosotros. Son semillas de mostaza. Tenéis dos opciones, y las dos valen, ¿eh? Os podéis quedar el regalito de las semillas de mostaza y tenerlo ahí. Están encapsuladitas, son semillas que se pueden sembrar, pero lo podéis tener ahí y mirarlo. O podéis plantarlas en una maceta que tengáis y observar el crecimiento. Las dos ideas me valen, ¿no? Podéis guardarlas o plantarlas. En cualquier caso, hermanos, que las semillas de mostaza, cuando venga a nuestra mente, a nuestro corazón, nos sirva de recuerdo, sea como un símbolo, ¿no?, de que seguimos en el proceso de descubrir los misterios del reino de Dios. Seguimos en el proceso de descubrir lo que Dios es. No hemos agotado al Señor todavía. Podemos conocer más y más del Señor cada día. Estamos en ese proceso de transformación como hijos del reino de Dios. Que podamos seguir siendo transformados en nuestro carácter como hijo de Dios. Y se corre el riesgo de pensar, cuando uno escucha esto y cuando uno se pone delante de las demandas de lo que Dios pide. Zope esta mañana decía, hablando acerca de amar al Señor, ¿no? No es que nos olvidemos del Señor, pero podemos acordarnos más. Se corre el riesgo cuando uno se confronta con la palabra, cuando uno escucha una predicación como esta, decir: Señor, no valgo para nada. Señor, soy lo peor, porque paso al lado de las personas que sufren y no siento nada o no hago nada. Y corremos el riesgo a lo mejor de pensar esto, ¿no? Bueno, si el Señor pone esto en tu corazón, pues examinémoslo, ¿vale? Y si quieres que oremos por ti para que el Señor te siga ayudando en ese proceso de transformación, adelante, lo vamos a hacer. Yo os puedo decir que preparando el mensaje de esta semana, en un momento determinado, cuando estaba delante de la historia del rico y de Lázaro y de la parábola del buen samaritano, yo tuve que ponerme a orar al Señor, parar el mensaje y ponerme a orar al Señor y pedirle perdón por mi falta de insensibilidad, porque yo era como el rico, muchas veces. Y somos llamados a eso, a seguir siendo hombres y mujeres valientes. Pero la idea es, hermanos y hermanas, que estamos en el camino. Estamos en el camino. Que la visión de que estamos lejos del ideal que Dios nos propone no nos cree ansiedad. Pero que sepamos que estamos en ese proceso y que sigamos con ganas de identificar más y más acerca del reino de Dios, que sigamos profundizando y conociendo cosas acerca del Señor y siguiendo la enseñanza y el ejemplo de Jesús para aplicarlo en la vida diaria. Continuemos dejándonos asombrar y sorprender por Dios y por lo que Él propone a nuestra vida y dejémonos transformar por Él. Que
Que el Señor nos bendiga, hermanos y hermanas, y que el Señor nos guarde en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Queremos ponernos delante de ti, Señor. Queremos colocarnos adecuadamente delante del mensaje de tu palabra. Queremos colocarnos adecuadamente delante del espejo, Señor, del mensaje de Jesús en los evangelios, de las parábolas, Señor. Ayúdanos a leerlas, Señor, las parábolas y toda la palabra en general. Ayúdanos a leerlo discerniendo, Señor, qué es lo que tú pides de mí, Señor, y mostrando toda mi disposición a cambiar de actitud si tú me lo pides, Señor. Ayúdanos a seguirnos transformando. Queremos ser hijos valientes del reino de Dios, Señor. Nos ponemos a tu disposición. Reconocemos que tenemos miedo muchas veces. Reconocemos que cuando leemos tu palabra y nos identificamos a veces con el hermano mayor del hijo pródigo que odiaba a su hermano, que pensaba que merecía más y que no fue pagado conforme a lo que merecía, Señor. Nos reconocemos que a veces somos así, pero no queremos, Señor, seguir así. Queremos que tú nos transformes cada día más, Señor. Y queremos, Señor, poner y confiar nuestra vida en tus manos, reconocerte que tú eres nuestro Dios, que te amamos, Señor, y que nos sigas ayudando en nuestro caminar diario. Bendícenos esta semana, en el nombre de Jesús. Amén.